Buenas noches, Lick, sí se lo escucha. Buenas noches, licenciado. Ya es viernes menos cuarto, ¿verdad ustedes? Buenas noches, Lick. Y el cuerpo lo sabe, van a decir algunos de ustedes. Hoy es jueves. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Jueves. Jueves. Ah, ya me aprendí un nuevo término. ¿Qué tal su día? ¿Cómo les fue? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Igualmente. Espero que hayan tenido un excelente jueves y lo concluyamos todavía con una excelente clase con la participación de ustedes. Al Classroom les hemos estado enviando los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia y me parece que van a subir también algunos esquemas mañana, me parece. No sé si los han logrado ver. Sí. Disculpe que voy a estar tomando cafecito, yo soy cafetero, ustedes. Y adicional, pues ya considero que ya más tardar el lunes, si no es que mañana les tengo ya la bibliografía sugerida para que puedan ustedes sin sumarse, leer un poco de doctrina para que les sirva para el desarrollo y el comprendimiento de lo sustantivo y lo adjetivo en materia civil y procesal civil, para que vayan sumando conocimiento. Miren, algo muy importante que debe tener todo abogado o abogada es el manejo del lenguaje técnico, el lenguaje apropiado para la argumentación en una audiencia o la argumentación con el cliente. Obviamente el lenguaje que ustedes van a utilizar al momento de argumentar con el cliente o argumentar en una audiencia no va a ser tan elevado uno con otro, ¿verdad? Pero sí es importante que manejen los términos correctos. Hay algo muy importante. Ustedes como estudiantes de Derecho ahorita y que pues ya están ya muy cerca de concluir esta fase tan importante, deben empezar en sus recomendaciones o consejos jurídicos que den a sus parientes, amigos, y algunos hasta ya tienen clientes porque ya de alguna forma hacen sus prácticas, incluso varios abogados lo hicimos antes, empezábamos a ejercer, decíamos nosotros, y otro abogado nos hacía el favor de firmar. Entonces cuando ustedes atiendan a personas, a posibles clientes, lo que tienen que hacer es hablar con la debida técnica jurídica entendible para el cliente, ¿verdad? Que se vean, ustedes reflejen confianza al momento de atender a una persona, porque desde el momento que les hacen una consulta, si ustedes están con dudas o inquietudes no razonables, entonces lo que van a trasladar es la duda al cliente, que ustedes puedan llevar el caso. Entonces es importante poder manejar lo que yo le denomino la lógica del derecho, ¿verdad? Porque el derecho es puramente lógica y es cuestión de aplicar el conocimiento técnico jurídico al hecho en concreto. Bueno, ya avanzamos en 3 áreas del proceso civil en materia de juicio oral: ínfima cuantía, menor cuantía y todo lo relacionado a alimentos y familia, con en algunos casos de excepciones. Vamos a ver ahorita lo que corresponde a la rendición de cuentas, que está regulado del artículo 217 al 218 del Código Procesal Civil y Mercantil. 2 artículos, pero este proceso tiene características muy importantes que debemos compartir. Como les repetía en algún momento al inicio de este curso, deben ustedes estudiar no para quedar bien conmigo, para ganar la clase, sino estudiar para ustedes, para que ustedes empiecen a manejar conocimiento jurídico y puedan también empezarlo a trasladar, que es muy importante. En cualquier momento les van a hacer una consulta y es importante tener la noción y la idea de dónde consultar o la respuesta que se deba de dar. Por ejemplo, el juicio de rendición de cuentas es un juicio muy importante en materia de juicio oral, en materia civil, porque es la obligación que tiene toda persona que asume un compromiso o que administra bienes con la obligación de rendir cuentas. Por ejemplo, estamos hablando de un director financiero, de un administrador de cualquier empresa, un administrador de una mortual incluso. Si no rinde cuentas, existe el procedimiento especial para obligarlo a rendir cuentas. Y estas son preguntas muy frecuentes y esas son preguntas que no son muy frecuentes en la práctica, porque las personas arreglan sus diferencias para que se rindan cuentas de otra forma a ustedes. Pero existe un procedimiento específico en la vía civil, en este caso en la norma adjetiva, para obligar a una persona que administra bienes, que administra recursos, a que rinda la obligación de cuentas.
Y en este caso, pues lo establece nuestra norma adjetiva civil en el artículo 217. No sé si alguien ya está por allí en algún lugar cómodo o en su casa, todavía en su oficina, en su lugar de trabajo, que me pueda apoyar dándole lectura al artículo 217, por favor. Código procesal civil o civil. Código procesal civil, por favor. Gracias, ¿Lo leo Adela. yo? Bueno. Ok. Esté listo. Artículo 217. Cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado a rendir las cuentas y prevendrá cumplir con esta obligación en la demanda audiencia que señale, bajo el apercibimiento de tener ciertas las afirmaciones del actor y condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la cuenta que hubiera ofrecido al contestar la demanda. El trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Vamos. Este artículo, son 2 artículos, pero tiene varios presupuestos. Lo que hay que aprender o acostumbrarse como estudiantes de derecho y como abogados y abogadas es a interpretar la norma y a encontrar los presupuestos que establece la norma. En este caso, este es un artículo, pero tiene diferentes presupuestos, o sea, diferentes circunstancias jurídicas que hay que entender y veamos cada una de ellas. Va. Muchas gracias por la lectura, Vinicio. Artículo 217. Cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente, o sea que hay dos presupuestos por los cuales nosotros podemos iniciar un juicio de rendición de cuentas. Lo normal es que no se haga y lo extraordinario es que se haga o se haga mal, o que ustedes tengan duda al momento de que el obligado a rendir las cuentas las esté rindiendo, que haya algún dato inexacto o lo que comúnmente pasa, ¿verdad? O coloquialmente se indica, se inflan los datos o se esconden datos importantes y se da parcialmente una rendición de cuentas. Entonces, ustedes pueden obligar a que se haga de la forma correcta. Entonces, los 2 presupuestos son 2, los presupuestos procesales, perdón. Uno es el que no se haga y el otro es el que se haga de forma incorrecta. Ahora bien, normalmente estos procesos son muy escasos, ¿verdad? Se dan normalmente en temas de sociedades anónimas, en administradores de la mortual, o cuando se nombra también depositario y en algunas cosas, en algunas veces con algunas entidades del sector público, aunque sea su procedimiento eminentemente particular. Sin embargo, son los 2 presupuestos que se pueden dar. Si le seguimos la lectura, para ir desglosando este artículo, es con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará el juez, o por no haberse hecho o inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas y le prevendrá de cumplir con esta obligación en la primera audiencia que se señale. Acuérdense que el demandado a rendir cuentas tiene el derecho de defensa, el derecho de defensa es irrenunciable. El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre el derecho de defensa, y no es solo en materia penal, sino es en materia civil también. La oportunidad, en este caso de rendición de cuentas, que tiene el demandado de poder acreditar que no tiene la obligación porque ya rindió las cuentas, ya cumplió con la obligación tal cual se establece en el documento por el cual él adquiere dicha circunstancia. Pero sin embargo, mientras se señala la audiencia de juicio oral, el juez provisionalmente va a declarar la obligación. ¿Y dónde es entonces, en qué momento procesal el sujeto supuestamente obligado a rendir las cuentas, ya sea por incumplimiento y por inexactitud de las mismas, podría ejercer su defensa para que el juez declarara la no obligación de las mismas? ¿En qué momento procesal sería? Es pregunta. ¿Alguien que se anima a contestar? ¿En la contestación de la demanda, no? ¿Perdón? ¿En la contestación de la demanda? Va. Cuando hacemos una pregunta, traigámonos, está bien la respuesta, Adela. Solo que necesito algo. Cuando hagamos una pregunta, ustedes lo primero que tienen que traer a la mente, a la cabeza, es el juicio oral y su proceso. ¿Me notifican la demanda? ¿Qué me notifican en la primera resolución? O en la resolución que admite la demanda.
¿Se recuerdan No, qué es lo que La audiencia en 3 días. Comparecerse con las pruebas. me fijan la fecha de la primera audiencia para comparecer a juicio oral? Entonces, en esa audiencia es donde yo voy a aportar, voy a asumir una actitud ante la demanda presentada. Puedo presentar excepciones, ¿verdad? Puedo contestar en sentido negativo la demanda o la reconvención como tal. Ahí es ahí donde yo voy a establecer mi derecho de defensa. Incluso con las excepciones, yo puedo acreditarle al juez que en ese momento está dirigiendo la audiencia de que la obligación de rendir cuentas ya lo hice. Y que lo que demanda la parte actora en este caso, pues es inexacto. Entonces yo puedo contestar incluso en sentido negativo la demanda como tal en esa circunstancia. Es por eso que se indica provisionalmente, porque al final el juez puede resolver en el derecho de defensa que le asiste a la parte demandada que las cuentas ya fueron rendidas tal cual era la obligación de acuerdo a la forma y circunstancias que se sujetó, en este caso el demandado. Por eso se establece que el juez declarará provisionalmente. No es que lo vaya a dar antes de la audiencia, sino para que comparezca a audiencia. Recuérdense que a la audiencia de juicio oral, las partes deben comparecer con todos sus medios de prueba. Y en esa audiencia, pues se tiene que desarrollar la prueba o las fases procesales de la prueba que ustedes ya saben, ya conocen, solo siempre estamos recordando que es el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y ya la valoración, pues la va a hacer el juez en sentencia. Hay acá que algo muy importante de este artículo que establece también que bajo apercibimiento el juez señala provisionalmente la obligación de rendir cuentas, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del autor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Vean la diferencia de la sentencia en caso de una negativa de que el actor que la parte demandada no se presente. Vean el apercibimiento. El apercibimiento es la circunstancia que el juez señala, ¿verdad? La advertencia que hace el juez en caso de que exista incumplimiento de lo que se resuelva. ¿Sí, Vinicio? Perdona la pregunta, esto de que hace referencia al artículo de los daños y perjuicios o los daños ocasionados es por costas judiciales. Son dos cosas completamente diferentes. Los daños, para dejarlo claro, yo soy un mensajero, trabajo de mensajero. Vienen y lastiman mi motocicleta y tengo un accidente. Y yo uso la moto como herramienta de trabajo. Ya, entonces y destruyeron mi moto en el accidente. El daño que me ocasionan es la pérdida material de mi motocicleta. Ese es el daño. El perjuicio son las utilidades que yo obtengo derivado del uso de mi motocicleta. En este caso es mi trabajo, porque yo uso mi motocicleta para mis actividades laborales, soy mensajero. Entonces el daño sería la pérdida de la motocicleta material, el daño material, y el perjuicio sería lo que dejé de percibir. Eso es para que tengan una idea clara. En el caso per se del tema del juicio de rendición de cuentas, los daños es lo que se dejó de percibir en las cuentas que no se están entregando o dando como tal, o rindiendo. Y el perjuicio, las utilidades que eso permite dejar de percibir. Póngale que sea una rendición de cuentas para establecer situación financiera de una empresa, de una sociedad o de cualquier entidad, y que de eso dependa la repartición de utilidades. Entonces el daño que ustedes pueden recibir es el no obtener la repartición de utilidades, y el perjuicio, lo que ustedes dejan de percibir, porque ustedes con las utilidades, al ser financieras, pueden generar inversión, y la inversión puede generarle otro tipo de ventajas económicas. Eso constituiría el perjuicio. Entonces en la demanda se debe establecer qué daño y qué perjuicio le puede ocasionar la falta de rendición de cuentas, y al momento de que no se rindiere o el sujeto posiblemente obligado a rendirlas no la dé, entonces el juez puede tener por ciertas las afirmaciones del actor según lo establece la norma y condenar a los daños y perjuicios. Pero los daños y perjuicios deben establecerse en la demanda y deben de acreditarse, porque el juez no va a resolver con supuestos. Ahora, en una lógica simple, por favor, en una lógica jurídica simple, todos imagínense que estamos en la audiencia, ¿verdad? Y Wilson es el juez. Wilson Haroldo Álvarez, Wilson es el juez. Y yo soy el demandante, señor juez, la parte demandada no compareció, pese a que fue debidamente notificada con los 3 días de anticipación, no presentó ninguna excusa. Solicito que se dicte la sentencia correspondiente. Por lógica, ¿qué tiene que por obligación
ejecutar el juez en la audiencia? Porque establezco por lógica, es cuestión de práctica, pero también es lógica, porque el artículo 217 no lo establece, pero en una lógica jurídica, el juez para poder resolver, ¿qué tiene que tener a la vista? La declaración o pruebas. El mismo artículo lo concluye, vean. Gracias por la respuesta, Wilson. Dice, y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia de rendir cuentas al demandado, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y condenarlo a los daños y perjuicios. El actor, ¿dónde establece sus afirmaciones? El actor es la parte demandante. El actor, ¿dónde establece sus afirmaciones? ¿Cómo las establece? ¿Cómo se las hace ver al juez? En la demanda. En la demanda. ¿Y qué acompaña la demanda al actor? Las pruebas. Las pruebas. Entonces, el juez, por lógica, tiene que diligenciar las pruebas y tener por cierto todo lo que la parte demandante, la parte actora está indicando. Y como al tener por cierto todo lo que la parte actora y demandante está manifestando a través de su escrito inicial de demanda y sus medios de prueba, y acuérdense que en la primera audiencia, en juicio oral per se, se deben desarrollar todas las pruebas, salvo que excepcionalmente no puedan. ¿Cuántas audiencias más pueden haber? Dos más, la primera, luego si no se termina, una en 15 días y la otra en 10 días. Va, no. Pero no es en una en 15 días, en otra en 10 días, durante el plazo de 15 días o en el plazo de 10 días. O sea, esa parte es muy importante. Los términos son importantes y voy a explicar por qué, Marjorie, pero la respuesta está bien, solo la estoy completando. ¿Por qué? Si yo digo que el juez debe fijar, si la norma establece que el juez debe fijar una audiencia durante el plazo de 10 días, es que lo tiene que hacer a los 10 días o lo puede hacer al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Cómo se interpreta? Que puede ser durante los 10 días establecidos. En cualquier momento de los 10 días establecidos. Pero si la norma estableciera que debe ser a los 10 días, entonces ¿cómo se interpreta? Que es posterior a los 10 días. Que es a los 10 días exactos. Entonces, por eso es que es importante interpretar la norma en su sentido, en este caso en su sentido literal, que establece durante 15 días o en su caso, ¿verdad? Dentro del periodo de 10 días, 15 y 10 días. Entonces, debe serlo dentro de ese término. Entonces, volviendo al tema de la rendición de cuentas, el juez tiene que dar por ciertas las afirmaciones de la parte actora, de la parte demandante y condenar a los daños y perjuicios ocasionados por la no rendición de cuentas. ¿Ya? El mismo artículo establece lo siguiente. Miren cuántos presupuestos llevamos. Contra las afirmaciones del actor puede el demandado rendir la prueba que hubiera ofrecido al contestar la demanda. Si me están demandando porque yo no rendí cuentas o rendí cuentas de forma inexacta o de forma incorrecta, lo que hace que no sean exactas las cuentas, entonces yo al momento de contestar la demanda como parte demandante tengo derecho a acreditar mi prueba, ¿verdad? Para poderla diligenciar durante el proceso. Algo muy importante ustedes en materia civil es que ustedes solo van a poder diligenciar en la audiencia la demanda que hubieran ofrecido al momento de contestarla. Perdón, la prueba que hubieran ofrecido al momento de contestarla. Por ejemplo, si ustedes contestan la demanda, pero al momento de ofrecer la prueba se les olvidó que presentaron un informe mediante auditoría certificada y no lo ofrecieron oportunamente en el momento de contestar la demanda, y cuando están ustedes en la audiencia de diligenciamiento de prueba se recordaron, el juez ya no se las va a admitir ni se las va a valorar. Ya, por muy importante que sea la prueba, ya no se les va a admitir y se les va a valorar. ¿Por qué? Porque las etapas procesales precluyen unas de otras. Entonces, la prueba que ustedes van a diligenciar, ¿verdad?, se debe proponer al momento de contestar la demanda, porque cuando ustedes proponen la prueba en el juicio propiamente dicho, ustedes pueden incluir cualquier prueba. Sin embargo, el juez se va a limitar a valorar únicamente la que ustedes hayan ofrecido al momento de contestar la demanda. Continuando con el artículo, establece: el trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio se hará conforme lo dispuesto en el artículo 43. Esto se refiere a una excepción, ya, que se refiere a lo relativo a los incidentes que regula el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. ¿Alguien que le pueda dar lectura al artículo 43, por favor? Siempre el Código Procesal Civil y Mercantil.
Tramitación. Artículo 43. Salvo que la propia ley disponga otra cosa, todas las diligencias relativas al depósito, intervención, rendición de cuentas de los depositarios e impugnaciones de las mismas se tramitarán en cuerda separada y en forma de incidente, a fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Vaya, aquí hay una excepción a la tramitación en juicio oral de la rendición de cuentas. Esto apúntenlo, por favor, es una pregunta hasta de privado ustedes. ¿Cuál es la excepción que existe con relación al trámite de la rendición de cuentas en juicio oral? Lo que establece el artículo 43, y ahí están los presupuestos claros. Las diligencias relativas a depósito, intervención y rendición de cuentas de los depositarios e impugnación de las mismas se tramitará en cuerda separada y en forma de incidente, a fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Ahora bien, pregunta de examen también. ¿Dónde me establece el trámite incidental este artículo 43? ¿A qué norma me refiere cuando se regula que se debe tramitar en la vía incidental o en forma de incidente? ¿A qué norma debo recurrir entonces si este artículo no me establece cuál es el trámite incidental? ¿Dónde establezco dicho trámite? Es la pregunta. En la ley del organismo judicial. Sí. Muy bien. Con relación a la ley del organismo judicial, del artículo 135 al 140, ¿recuerdan ese trámite incidental? Si no, alguien que me apoye dándole lectura al artículo 135 de la ley del organismo judicial. Artículo 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueran completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Vaya, aquí tenemos todo el trámite en la vía incidental. Oigan bien lo que acaba de leer Vinicio, lo que establece la norma. Cuando se remita o se establezca un trámite accesorio al principal y que no tenga y que la norma no establezca un trámite específico, se va a diligenciar en la vía de los incidentes. Y de la vía incidental, el procedimiento que vamos a tener que observar es el que regula el artículo 135. Entonces, en materia civil nos remite la ley del organismo judicial. En materia penal, el 150 bis lo regula. Y de ahí en todas las demás materias que no tengan una norma específica o un proceso establecido para la diligencia incidental, vamos a acudir a lo que establece la ley del organismo judicial por obligación. Entonces, cuando ustedes vean que una cuestión accesoria, la principal, se va a tramitar en la vía incidental, no tienen que entrar en pánico, en crisis para establecer cuál es el procedimiento. Si la norma específica no establece el procedimiento, recuerdan ustedes que nos remite entonces al trámite incidental que regula la ley del organismo judicial. En este caso, del artículo 135 al 140. Leamos algo importante, leamos el 136, por favor, siempre de la ley del organismo judicial. Suspensión del proceso, artículo 136. Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos, mientras tanto, en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho continuar sustanciándolo. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente al darle trámite. Hay algo muy importante aquí. ¿Cómo voy a saber yo cuando un incidente es con suspensión del asunto principal? El mismo juez, al momento de dictar la resolución, lo va a establecer, si va a suspender el asunto principal o no. ¿Cómo se interpreta esta circunstancia? Suspender el asunto principal, ¿qué quiere decir? Que el caso principal que se está conociendo, su procedimiento va a quedar detenido en la fase procesal en que está, en tanto resolvemos la vía incidental, la parte accesoria que vamos a atender en la vía incidental. Pero eso lo va a resolver el juez al momento de dictar la resolución que le da trámite al incidente. ¿Qué resolución sería esa? ¿Es un decreto, es un auto o es una sentencia? Un decreto, creo, Lick.
Porque la misma ley está estableciendo ahí que lo va a hacer de oficio. Va, excelente, muy bien, es un decreto. Vamos a ir ayudándolos y apoyándolos a ustedes a que tengan esa seguridad y esa fortaleza al contestar. Muy buena respuesta, Benicio, es correcta, pero quíteles el creo, porque si yo les digo a ustedes, yo creo, yo supongo, puede ser, tal vez, ¿qué piensan cuando yo uso estos términos? Que hay ambigüedad. Que hay duda. Entonces no duden de su respuesta. ¿Se acuerdan lo que me dijo mi examinador de Derecho Penal? Sean iguales ustedes, contesten con seguridad. Ya, ¿se acuerdan lo que le dije? Me dijo mi examinador de Derecho Penal, estás contestando mal las primeras preguntas, pero las decís tan seguro que casi te las creo, me dijo. Así tienen que ser ustedes como abogados y abogadas, contestar con seguridad. El abogado y la abogada nunca debe quedarse callado, pero sí debe contestar con seguridad. Entonces evitemos las muletillas. No es regaño, Vinicio, por favor, no creo que por eso dejen de contestar, ¿verdad? Si no es asesoría, es recomendación, es consejo, es sugerencia, pero jamás regaño, porque hay que hablar con certeza jurídica, ¿verdad? Y convencido de la respuesta. Y aunque tenga una posible duda, desde el momento que me animo a dar la respuesta, la tengo que dar con seguridad y con certeza. Oye, esto es para su haber jurídico, eso es para granjear confianza ante el interlocutor que ustedes van a tener enfrente. Pero es correcta la respuesta, Benicio, es correcta. 137 de la Ley de Organismo Judicial, por favor. Artículo 137, pieza separada. Los que no pongan obstáculo a la prosecución del asunto la sustanciarán en pieza separada, que se formará con los escritos y documentos que señala el juez, y cuando estos no deban desglosarse, se certificará en la pieza del incidente a costa del que lo haya promovido. La norma en sí se interpreta, ¿verdad? Ustedes, y en esta parte, ¿qué establece? Que cuando no pongan obstáculo a la persecución del asunto, entonces el incidente se va a tramitar y paralelamente se va a estar tramitando el asunto de fondo, y se va a tramitar el incidente en pieza separada porque no se va a detener el asunto principal. Sin embargo, si el incidente se le da trámite con suspensión del asunto principal, se va a tramitar en la misma pieza, en el mismo expediente. Pero si no va a promover suspensión del asunto principal, entonces se arma un expediente paralelo, que es lo que se denomina pieza separada, para que se continúen tramitando los dos asuntos, el principal y el accesorio, que resulta al ser la vía incidental. 138, por favor. Artículo 138. Trámite. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si lo hubiere por el plazo de 2 días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Ahora vean, pues aquí ya empezamos a establecer los plazos y el procedimiento del trámite incidental. Yo presento un incidente o promuevo un incidente de una cuestión accesoria al principal, entonces el juez viene, lo admite a trámite y le da audiencia a la otra parte por un plazo de 2 días. Los días que son, estos 2 días son hábiles, son días calendario. ¿Cómo lo puedo interpretar y cuál sería mi fundamento? El artículo 138. Sí, pero la pregunta es lo siguiente. Vamos a ver, la pregunta es lo siguiente. Soy abogado, me gradué ayer y me cayó mi primer caso hoy. Y ahorita el juez me admitió a trámite mi cuestión accesoria en la vía incidental y me da plazo de 2 días para que la otra parte se pronuncie, o los demás interesados. La pregunta que me voy a hacer es si esos 2 días son días hábiles o días calendarios. El artículo 138 no lo establece. ¿Cómo voy a resolver eso? Deberían de ser hábiles, Lick, porque los juzgados no trabajan sábado o domingo. Bueno, al menos algunos que sean de turno, ¿verdad? Pero en este caso, como es materia civil, dudo mucho que trabajen los sábados o domingos. Va. Por lógica debería... Perdón, María José. Son hábiles según el artículo 45, literal E de la LOJ. Léalo, por favor. Artículo 45, literal E. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente.
los domingos y los sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas se tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Vaya, entonces la pregunta es, ¿estos 2 días son hábiles o inhábiles? Son hábiles. Son hábiles, porque la norma lo establece, la norma lo regula. Vamos, siempre que establezcamos plazos para materias procesales o la forma de interpretarlos, nos vamos al artículo 45, María José. Sí, 45 literal E. 45, pero en el artículo 45, la ley de organismo, ahorita le doy la palabra a Jessy. El artículo 45 de la ley de organismo judicial regula todos los plazos, que son en horas y en días, ¿ya? Regula todo lo relativo a los plazos y la forma en que debemos interpretarlo. Sin embargo, hay una excepción que ahorita se las voy a indicar. Solo le voy a dar la palabra a Jessy, que la está requiriendo. Jessy. Lick, disculpe, solo quiero estar clara porque me confundí un poco en que usted dijo que los incidentes, la resolución es por medio de decreto. A mí me habían enseñado que los autos resuelven cuestiones accesorias o cuestiones incidentales, pero no sé si entonces me lo enseñaron mal. No es que se lo hayan enseñado mal, la interpretación no está correcta, creo que la confundieron, o yo la confundí al momento de explicar. Cuando se le da trámite a un incidente, se le da trámite a través de un decreto. Cuando se resuelve un incidente, se resuelve a través de un auto. Ah, ok, o sea, ya. Cuando se le da trámite es un decreto, la resolución es de mero trámite. Las resoluciones de mero trámite todas son decretos, ¿verdad? Sin embargo, como estamos hablando de la vía incidental, cuando se resuelve el incidente, cuando se dicta la resolución final del incidente, la resolución se denomina auto, porque está resolviendo el incidente, el fondo del incidente. Ah, ok. ¿Ya? Okay. Gracias. Ya está, para servirle. Ya establecimos de que los plazos, en este caso que establece el artículo 138 de la ley de organismo judicial, el plazo de 2 días son días hábiles. Y todos los días y horas son en materia se deben computar en horarios en días hábiles. Sin embargo, hay una excepción donde de una acción constitucional que establece que en esta materia, en esta acción constitucional, todos los días y horas son hábiles. Aquí son corridos, sábados y domingos, y desde que notifican. ¿Qué acción constitucional es? Es la de amparo, Lick, en el artículo 5 de la ley de amparo y exhibición personal está. Muy bien, Jessy, es correcto. Esa es la excepción. En materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Si me notifican un amparo el día de hoy y me están dando 48 horas, empieza a contarse a partir del momento de la notificación y 48 horas corridas. Y las 48 horas se me van a vencer. Hoy es jueves, viernes, el sábado. Y si me notificaran ahorita a las 7:43, se me vence a las 7:43 del sábado. Y si no presento o si no evacúo la audiencia que me están dando en ese término, después de que la evacúe, ya no entran a conocer porque la estoy evacuando fuera de plazo. Ya, y si son en días y si me dan un plazo de 2 o 3 días, dependiendo qué tipo de audiencia sea, son también corridas, ¿verdad? Días hábiles o inhábiles, porque en materia de amparo todos los días y todas las horas se computan hábiles. ¿Estamos? Esa es la excepción. Bueno, sigamos pues con el trámite incidental para que nos quede claro. Veamos el plazo de la prueba. ¿Quién me apoya dándole lectura al artículo 139, por favor? ¿Del log? De la ley de organismo judicial, sí. Artículo 139, prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a prueba por un plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Vaya. Regresemos a la primera audiencia de 2 días. Que le da promovido un incidente y admitido a trámite el incidente, el juez le da audiencia por el plazo de 2 días a la otra parte. Esa audiencia es para que se pronuncien con relación a admitir a trámite o no el accidente o con relación a refutar los argumentos de la parte que promovió la vía incidental. Ese es el plazo de los 2 días, ¿va? Para que usted se pronuncie. Luego que usted está en su pronunciamiento con relación al incidente, si es un incidente de hecho
el juez puede abrir la prueba por un plazo de 8 días. Si es un incidente de derecho relacionado a la interpretación de una norma, el juez puede obviar el periodo de prueba, no abrir a prueba el incidente y resolverlo sin acudir al plazo de los 8 días. A esto se refiere la parte probatoria de la vía incidental. Vamos, pues, entonces ya llevamos promovido un incidente y admitido al incidente a través de un decreto, se le da audiencia por 2 días a la otra parte. Y luego el juez, si es una cuestión de hecho, abre el incidente a prueba por un plazo de 8 días. Y si es una cuestión de derecho, pues no se abre a prueba el incidente y el juez puede resolver. Veamos el artículo 140, por favor, alguien que me apoye con la lectura. Artículo 140, resolución. El juez resolverá el incidente sin trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiera abierto a prueba la resolución se dictará dentro de igual plazo. Después de lo concluido el de la prueba, la resolución será apelable, salvo los casos en los que las leyes que regulen materias especiales excluyan este recurso. Se trate de incidentes resueltos por tribunales colegiados, el plazo para resolver el recurso cuando proceda su interposición será de 3 días. La apelación tendrá efectos suspensivos en el incidente que propongan obstáculos al curso del asunto principal. En los otros casos no tendrá dichos efectos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se le halle en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la secretaria correspondiente, se exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. La apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca el grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la secretaria correspondiente. Se exceptúan los incidentes que dieren fin al proceso, en cuyo caso se suspenderá el trámite. Ok. Vean pues, si el incidente se abre a prueba, vencido el plazo de los 8, gracias Vinicio. Si el incidente se abre a prueba, vencido el plazo de los 8 días, el plazo para dictar, en este caso dictar el auto que resuelve el incidente es de 3 días, ¿verdad? Y si el juez no lo abre a prueba, el mismo plazo para dictar el auto que resuelve el incidente es de 3 días. Contra lo resuelto en la vía incidental, contra el auto que resuelva el incidente, ¿cuál es el recurso que le dio lectura a Vinicio que cabe? Curso de apelación. El recurso de apelación. Ya, hay algo muy importante para cuando ustedes interpreten la norma, indistintamente si van a litigar o no, o si van a asesorar a una institución. Cuando estamos hablando de incidentes, que no hay un procedimiento regulado en la norma específica, nos vamos a la ley del organismo judicial. Y el recurso que establece la ley del organismo judicial para los incidentes al momento de resolverse es el recurso de apelación. Hay que interpretar este artículo 140 porque establece que la apelación no tendrá efectos suspensivos. Ahora una pregunta a todos. Si el juez admitió a trámite la acción incidental con efectos suspensivos y yo presento apelación contra el auto que resolvió el incidente, ¿va a tener efectos suspensivos o no los va a tener según lo que establece la norma? ¿Me comprendieron la pregunta? No, yo no la entendí del todo. Va, vuelvo a hacerla. Planteo un incidente. El juez lo resuelve, darle trámite con efectos suspensivos de la cuestión principal. Ya, o sea que el asunto principal se detuvo. Diligenciamos el incidente. El juez dicta el auto que resuelve el incidente y vengo yo como abogado apelo. Esa apelación provocará efectos suspensivos, indicando en la interpretación de este artículo que establece que la apelación no tiene efectos suspensivos, pero el juez admitió a trámite el incidente con efectos suspensivos. Entonces, ¿la apelación va a tener efectos suspensivos o no? Según lo que dice en este párrafo, sí, la apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto principal. Ya me siento contento en esta clase, satisfecho porque hay 2 personas que me van respondiendo ya con sustento jurídico. Eso es lo que hace un abogado en la práctica para que perdamos el miedo, interpretar la norma. Por eso es que cuando estamos en un curso, estamos atendiendo a un cliente, estamos en una audiencia,
Estamos dando una asesoría. ¿Qué es lo que el abogado tiene que tener sobre su escritorio? Las leyes que va a utilizar. Las normas. Y tendría que tener pena el abogado de consultar la norma. No, porque el abogado no tiene la norma al 100% en su mente. Tiene noción. Por ejemplo, ahorita que nos estamos obligando a conocer el procedimiento en la vía incidental. Si ustedes les dicen que están, por ejemplo, van a ver una circunstancia en materia civil, porque estamos en el curso de procesal civil, y lo que ustedes están conociendo o el acto jurídico que están conociendo les indica que se debe tramitar en la vía incidental, pero no les establece un procedimiento, ¿a qué ley a qué ley les va a remitir? ¿O su mente a qué ley los va a remitir? Ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, correcto. Me recuerdo que la ley del organismo judicial regula el trámite general en la vía incidental, la forma, sus plazos, las condiciones. Entonces me voy a la ley del organismo judicial, reviso la norma, refresco mi mente y ya puedo resolver y ya puedo actuar procesalmente. Pero el derecho es lógico, pero no les estoy diciendo yo que siempre van a utilizar la lógica, porque hay circunstancias muy específicas que la norma la regula per se, como el tema de los plazos, ¿verdad? Ustedes, como el tema de los plazos. Y en la práctica se dan diferentes circunstancias con relación a los plazos. O sea, en la práctica, el abogado que es académico y que logra cuadrar también la práctica con la academia, nadie lo va a detener a usted. Se convierte en un buen abogado. Bueno, entonces resumiendo, la vía incidental, el procedimiento incidental que nos regula la ley de organismo judicial del artículo 135 al 140 es el siguiente. Se plantea el incidente y si el incidente no debe tramitarse cuerda separada o deba tramitarse cuerda separada con efectos suspensivos, o no se tramita cuerda separada, por favor, porque no tiene efectos suspensivos, se dicta un decreto donde se admite a trámite el incidente. Al dictarse el decreto que admite a trámite el incidente, el juez le da audiencia a la otra parte por el plazo de 2 días. Si el incidente es una cuestión de hecho, se abre a prueba. Si el incidente es una cuestión de derecho, el juez puede obviar el periodo probatorio. Si obvia el periodo probatorio o lo abre a prueba por el plazo de 8 días, el plazo para dictar el auto que resuelve el incidente es de 3 días. Contra el auto que resuelve el incidente, el recurso que se debe presentar es el de ¿qué? Apelación. ¿Estamos claros en esta circunstancia? Ahí lo estudian ustedes. Por favor, no para que se lo memoricen, sino para que tengan una idea de cuál es el trámite incidental que regula la ley del organismo judicial. Vaya, continuemos por favor con nuestro proceso de rendición de cuentas en el artículo 218. ¿Alguien que me puede ayudar, por favor? Artículo 18. 218, así es, Benicio. Artículo 218. Según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente: 1. La aprobación o improbación de las cuentas. 2. La condena al pago del saldo que resulte las mismas. 3. La condena en daños y perjuicios que se fijaran prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. 4. La condena al pago de intereses legales y de las costas. 5. La fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago o bien. 6. La absolución del demandado con base en que no estaba obligado a rendir cuentas. Vaya, miren, aquí hay 6 presupuestos que el juez puede resolver al momento de dictar sentencia. Ya, todos los procesos, cómo se resuelven todos los procesos o cómo se denomina la resolución de todos los procesos que se conocen en juicio oral, sentencia, ¿verdad? Salvo que sean incidentes o salvo que sean resoluciones de trámite, pueden ser decretos o autos. Ahora, estos 6 presupuestos por los cuales el juez puede dictar sentencia en materia de rendición de cuentas en juicio oral es la aprobación o improbación de las cuentas, indicar que la cuenta estuvo bien, que la rendición de cuentas estuvo apegada a las circunstancias fácticas del expediente o de los medios de prueba, o que no están apegadas a las circunstancias fácticas, y el juez entonces en este caso imprueba las cuentas. 2. El pago, la condena al pago del saldo que resulte de las mismas. Este 2 va amarrado con el primero. Si el juez establece que imprueba las cuentas en sentencia,
resuelve la improbación de cuentas, condena al pago del saldo que resulte de las mismas. Entonces, el sujeto obligado a rendir las cuentas, el juez lo va a condenar a que pague el saldo que quedó como consecuencia de las cuentas mal rendidas o improbadas. El tercer presupuesto es la condena en daños y perjuicios. Ya explicamos qué es un daño, qué es un perjuicio, que se fijará prudencialmente por el juez para el caso de rebeldía de rendir las cuentas. Por eso hablábamos al principio en el artículo 118 que los efectos de la rebeldía da por cierta las afirmaciones del demandante. Obviamente, pues se tiene que diligenciar la prueba para que el juez tenga elementos de sustento para dictar la sentencia. Entonces, siempre en el inciso 3, de la condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. Pero las afirmaciones del actor deben ser sustentadas en este caso, la proposición y el diligenciamiento de la prueba. La condena al pago de intereses legales y de las costas. Los intereses legales, pues los regula la norma como tal. El Código Civil establece las circunstancias de los intereses y las costas procesales, pues eso es aquí cuando hacía la pregunta a una compañera al principio, si es lo mismo los daños y perjuicios y las costas judiciales, no. Las costas judiciales el juez las va a fijar en atención a lo que se refiere a los gastos procesales, ¿verdad? Al pago de la intervención jurídica en el proceso del organismo judicial. La fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago, o bien, si debe hacerse un pago porque las cuentas fueran improbadas y el saldo de esas cuentas que quedaron pendientes de acreditarse como bien hechas, el juez va a condenar al sujeto obligado a rendir las cuentas a que lo pague en un plazo que él va a fijar prudencialmente. Ahora, pues, lo mejor que le puede pasar a una persona que es demandada para rendir cuentas es lo que establece el numeral 6, la absolución del demandado con base a que no estaba obligado a rendir cuentas. Aquí, la absolución puede tener dos presupuestos. Uno, que no estaba obligado a rendir cuentas, o dos, que las cuentas que rindió, pues, fueron bien hechas, ¿verdad? Estos son los 6 presupuestos que tiene el proceso de rendición de cuentas. ¿Alguna duda? La sentencia de rendición de cuentas. Yo tengo una duda, Alec, perdone. Por ejemplo, acá como dice la condena al pago de intereses ilegales y de costas, la fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago, eso se tramita, digamos, solo con la sentencia para la fijación dentro del plazo, o ya tendría que irse a la vía ejecutiva para que se pueda dar el pago. Me gusta la pregunta, muy buena pregunta, Vinicio. Así es exactamente. Desgraciadamente la sentencia se ejecuta, ¿verdad? La sentencia, al quedar firme la sentencia, ¿cuándo queda firme una sentencia? Cuando ya no hay apelación o cuando hay sentencia firme y no hay recurso que se deba de tramitar. Esa parte última. Una sentencia a causa estado queda firme cuando ya no hay recurso pendiente. Esa es la respuesta simple. Cuando ya no hay recurso pendiente por resolver, la sentencia queda firme. Eso, al quedar firme la sentencia de la obligación de rendir cuentas o de hacer el pago del saldo no manifestado en la rendición de cuentas en el plazo razonable por el juez y la persona no lo realiza, entonces como en materia civil, salvo casos excepcionales, debe ser promovida a instancia de parte. Si la persona condenada a rendir las cuentas o a pagar la diferencia no lo hace en el plazo establecido, hay que iniciar un juicio de ejecución de sentencia. El juicio de ejecución de sentencia tiene 2 momentos procesales, o se puede realizar en 2 momentos, en dos formas procesales. Uno, puede iniciarse en un proceso aparte, en un juicio ejecutivo de rendición de cuentas, en un juicio de ejecución de sentencia, o se puede iniciar dentro del mismo proceso. Si ustedes inician el juicio de ejecución de sentencias, que es lo que vamos a ver también con un procedimiento especial, si ustedes lo inician en un proceso separado, deben pedirle al juez que certifique la sentencia y eso utilizar como justo título para promover la ejecución de la sentencia. Pero si ustedes ejecutan la sentencia dentro del mismo proceso, no tienen que requerir la certificación de la sentencia, sino únicamente al solicitar la ejecución de la sentencia dentro del mismo proceso, hacen referencia a la fecha que fue dictada la sentencia, a circunstancias generales de la misma y requieren la ejecución como tal. No sé si contesto su pregunta con eso, Vinicio. Sí, Lick, o sea, digamos, la sentencia sería mi título a ejecutar o el título ejecutivo. La ejecución de la sentencia consiste en su título ejecutivo.
Y lo puede hacer en dos formas, dentro del mismo proceso y no necesita certificación de la sentencia, y si lo hace en un proceso independiente, tendría que requerir certificar la sentencia para poder promover la ejecución de la sentencia. Aquí sí, en una lógica, ¿dentro de qué proceso lo llevaría para reducir tiempos? ¿Cómo plantearía su ejecución de sentencia para reducir tiempos en una lógica simple? Dentro del protesto. Dentro del mismo proceso. Correcto. Dentro del mismo proceso. Porque si lo tramita, cuando uno inicia a litigar y lo tramita aparte, en un juicio de ejecución de sentencia aparte, entonces en lo que requiero la certificación de sentencia, en lo que el juzgado me la emite y presento mi proceso de ejecución de sentencia, fácilmente pasan 3 o 4 meses. En cambio, si lo realizo dentro del mismo proceso, solo presento mi memorial de ejecución de sentencia dentro del mismo procedimiento, haciendo referencia a la fecha que fue dictada la sentencia y que ya se encuentra firme, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. Un caso para todos. Yo adquirí un bien inmueble y lo adquirí con Adela, con Wilson y con Jesse. Y los 4 somos copropietarios. Yo ya le pedí a Jesse, a Wilson y a Adela que quiero desmembrar mi 4ª parte proporcional de ese bien inmueble. Pero Jesse, Wilson y Adela me mandaron por un tubo y me dijeron que no me iban a firmar. ¿Qué tipo de proceso debo ejecutar? División de la cosa común. Es pregunta para la próxima clase, iba a decir. Ahí hablamos de eso. Feliz noche a todos. Gusto saludarles. Que estén bien.